Ella huele como el pasado. Esas palabras me golpearon como agua helada en una mañana de verano, susurradas por mi propia nuera mientras pasaba detrás de mi silla en la fiesta de cumpleaños de mi nieto en nuestro estrecho apartamento de Brooklyn. Fingí no escuchar, pero mis manos temblaron mientras sostenía mi café tibio. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría, y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Eleanor, y a mis 73 años creía haber visto todo lo que la vida podía lanzarme. Pero nada me preparó para la lenta y sofocante realización de que la familia por la que había sacrificado todo me había convertido en su cajero automático personal y en su saco de boxeo emocional. La mañana en que se pronunciaron esas crueles palabras, me desperté a las 5:30 como de costumbre en mi pequeña habitación, en la parte trasera de lo que solía ser mi propio apartamento. Los sonidos familiares de Brooklyn se agitaban fuera de mi ventana agrietada. El lejano estruendo del metro, el silbido de los frenos hidráulicos de los autobuses urbanos, las voces de los viajeros madrugadores apresurándose a tomar el tren. Podía oler el café rancio de la cocina, pero sabía que era mejor no aventurarme allí sin invitación. Esa cocina, donde una vez había preparado miles de comidas con amor y cuidado, se había convertido en territorio extranjero. Mi hijo Marcus y su esposa Jessica habían dejado claro a través de sus miradas frías y gestos despectivos que ya no era la matriarca de este hogar. Era simplemente una inquilina en mi propia casa, pagando alquiler con mi cheque del Seguro Social y cualquier pequeño trabajo que aún pudiera manejar a mi edad. El apartamento en sí contaba la historia de mi estatus disminuido. Una vez lleno de mis muebles, mis fotografías, mis recuerdos cuidadosamente dispuestos en cada superficie, ahora reflejaba enteramente el gusto de Jessica. Líneas limpias, colores neutros, y ni un solo rastro de la mujer que había criado a una familia dentro de estas paredes durante más de 40 años. Mis pertenencias habían sido sistemáticamente trasladadas a mi pequeña habitación, como si toda mi vida pudiera estar contenida en un espacio apenas más grande que un armario. Esa mañana, mientras me sentaba al borde de mi estrecha cama escuchando los sonidos de mi familia preparándose para el día sin mí, acaricié la tela gastada de la bufanda de mi difunto esposo. Robert había fallecido hacía 12 años, pero todavía guardaba esa bufanda doblada cuidadosamente en el cajón de mi cómoda. A veces la presionaba contra mi cara e imaginaba que aún podía oler su loción para después de afeitarse. Esa reconfortante mezcla de sándalo y seguridad, que una vez había hecho que incluso nuestros días más oscuros fueran soportables. Pero incluso ese consuelo se estaba desvaneciendo, al igual que todo lo demás en mi vida parecía estar desapareciendo, una dolorosa pieza a la vez. La fiesta de cumpleaños se suponía que era una celebración. Mi nieto Tyler cumplía 8 años, y durante semanas había estado esperando ver su cara iluminarse cuando abriera el regalo que había guardado cuidadosamente. Había trabajado horas extras limpiando el edificio de oficinas del centro, fregando pisos y vaciando botes de basura, hasta que mi artritis gritaba en protesta, solo para poder comprar la figura de acción de superhéroe que él había estado deseando. Cada dólar que ganaba parecía pesar 1000 libras, pero la idea de la sonrisa de Tyler hacía que todo valiera la pena. Pero a medida que los invitados comenzaron a llegar esa tarde, me di cuenta con creciente horror de que no era celebrada como la abuela amorosa que había ayudado a criar a este niño. Era tolerada, en el mejor de los casos. Los otros padres apenas reconocían mi presencia, y cuando hablaban conmigo, sus voces llevaban ese tono particular que la gente usa con los ancianos, alto, lento y ligeramente condescendiente, como si la edad de alguna manera hubiera dañado mi capacidad para entender una conversación simple. Jessica revoloteaba por el apartamento como una mariposa, amable y encantadora con todos excepto conmigo. Había transformado nuestra sala de estar en una escena de fiesta perfecta, completa con decoraciones temáticas y un pastel hecho profesionalmente que debe haber costado más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Cada detalle estaba listo para Instagram,
cada momento cuidadosamente seleccionado para proyectar la imagen de una celebración familiar perfecta. Pero yo no era parte de esa imagen. Observé desde mi silla en la esquina mientras ella posaba para fotos con Tyler, su sonrisa radiante y maternal. Marcus estaba de pie junto a ellos, con el brazo alrededor de la cintura de su esposa, pareciendo en todo aspecto el padre orgulloso y esposo devoto. Se veían tan completos, tan felices, tan absolutamente contentos en su burbuja de prosperidad y éxito. Y entonces los ojos de Jessica se encontraron con los míos al otro lado de la habitación, y por un momento, su máscara se deslizó. La mirada que me dio fue de puro desdén, el tipo de expresión que podrías reservar para algo desagradable que habrías pisado en la acera. Fue entonces cuando se inclinó para susurrarle a su amiga Sara, quien había estado admirando las decoraciones de la fiesta. No pude oír las palabras al principio, pero algo sobre la postura de Jessica y la manera en que Sara de repente miró en mi dirección me heló la sangre. Estaban hablando de mí. La abuela que había cambiado los pañales de Tyler cuando Jessica estaba demasiado cansada, que había caminado con él durante esas interminables noches con cólicos, que le había cantado canciones de cuna con la misma voz que una vez había calmado a su padre para dormir. Y entonces lo escuché, claro como el cristal mientras Jessica se acercaba a donde yo estaba sentada. «Ella huele como el pasado», le susurró a Sara, lo suficientemente alto como para que yo captara cada sílaba. «Ya sabes cómo se ponen los ancianos. Toda esa ropa mohosa y ese perfume extraño que usan. Sigo diciéndole a Marcus que necesitamos hacer algo al respecto, pero él es demasiado blando de corazón». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí que mi cara se sonrojaba de vergüenza y bochorno, aunque sabía que estaba recién bañada y vestía un vestido limpio que había planchado cuidadosamente esa mañana. El perfume al que se refería era un ligero aroma floral que había usado durante décadas, el mismo que Robert me había elogiado durante nuestro noviazgo. Pero aparentemente, en el mundo de Jessica, todo acerca de mí se había vuelto obsoleto, incluida la forma en que olía. Me quedé congelada en mi silla, tratando de procesar lo que acababa de oír. Esta era mi nuera, la mujer a quien había recibido en nuestra familia con los brazos abiertos cuando Marcus la trajo a casa por primera vez hace 10 años. Había pasado por alto sus pequeñas críticas y sutiles desprecios, atribuyéndolos al periodo natural de ajuste que viene con el matrimonio y las familias combinadas. La había defendido ante mis amigos cuando sugerían que era demasiado exigente, demasiado controladora, demasiado rápida para excluirme de las decisiones familiares. Pero no había forma de defender esto. No había manera de interpretar «ella huele como el pasado» como algo más que crueldad pura y calculada. Lo peor era la forma casual en que lo había dicho, como si hablar de mí como un problema doméstico desagradable fuera lo más natural del mundo, como si no estuviera sentada a solo 10 pies de distancia, como si no pudiera escuchar, como si mis sentimientos no importaran en absoluto. El resto de la fiesta pasó en una niebla de sonrisas forzadas y lágrimas tragadas. Vi a Tyler soplar sus velas y abrir rápidamente sus regalos, con el entusiasmo que solo un niño de 8 años puede mostrar. Mi regalo cuidadosamente elegido se abrió junto con todos los demás, pero se perdió en la pila de juguetes caros y aparatos que hacían que mi figura de acción pareciera patética en comparación. Tyler dijo gracias educadamente, como lo hacen los niños cuando los adultos están observando, pero pude ver que mi regalo no tenía un significado especial para él. Era solo otro juguete en el montón, indistinguible de todos los demás. Cuando la fiesta finalmente terminó y los invitados comenzaron a irse, me retiré a mi habitación y cerré la puerta. Los sonidos de limpieza se filtraban a través de las delgadas paredes. Jessica dirigiendo a Marcus sobre cómo doblar las mesas, dónde guardar las decoraciones sobrantes, qué debía tirarse y qué podía guardarse para la próxima vez. Pero nadie preguntó si necesitaba ayuda para llevar los platos a la cocina. Nadie me agradeció por las pequeñas contribuciones que había hecho al día. Nadie pareció notar siquiera que había desaparecido. Me senté en mi cama en la creciente oscuridad, todavía con mi vestido de fiesta, pero sintiéndome más sola que nunca en mi vida. El apartamento a mi alrededor zumbaba con el cálido resplandor de una celebración exitosa,
pero bien podría haber sido invisible. O peor que invisible, era una presencia que deseaban activamente que desapareciera. Un recordatorio de un pasado que querían olvidar, un inconveniente que toleraban solo porque algún pequeño vestigio de lealtad familiar les impedía echarme por completo. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si de alguna manera te hubieras convertido en una carga para las personas que más amas en el mundo? Si es así, entonces entiendes el tipo particular de dolor que se instaló en mi pecho esa noche. No era el dolor agudo y limpio de una lesión física que sabes que sanará con el tiempo. Era el dolor profundo y punzante del rechazo, el tipo que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo y tu lugar en el mundo. Mientras me desvestía y me preparaba para acostarme, me vi en el pequeño espejo sobre mi cómoda. La mujer que me devolvía la mirada parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil, con líneas alrededor de sus ojos que hablaban de demasiadas noches sin dormir y demasiadas lágrimas derramadas en privado. Mi pelo, una vez grueso y lustroso, se había adelgazado hasta el punto en que mi cuero cabelludo se mostraba en algunos lugares. Mis manos, una vez firmes y capaces, ahora mostraban el temblor revelador de la edad y el estrés. ¿Era esto lo que Jessica veía cuando me miraba? ¿Era por esto que encontraba mi presencia tan ofensiva? Saqué la bufanda de Robert del cajón de la cómoda y la sostuve cerca de mi cara, buscando cualquier rastro persistente del hombre que una vez me había hecho sentir hermosa, valorada y esencial. La tela era suave contra mi piel, desgastada por años de cuidadoso manejo, pero el aroma que recordaba casi había desaparecido. Al igual que todo lo demás de la vida que una vez había vivido, se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en nada más que un recuerdo que cada vez menos personas compartían conmigo. Esa noche, me quedé despierta mirando al techo y pensando en cómo había llegado a este lugar. ¿Cuándo me había convertido en alguien que podía ser descartada tan casualmente? ¿Cuándo mis opiniones dejaron de importar? Mis sentimientos dejaron de contar. Mi propia existencia se convirtió en algo sobre lo que se susurraba con desdén. La transformación había sido tan gradual que apenas había notado que estaba sucediendo, como la forma en que no te das cuenta de que estás perdiendo la vista hasta que alguien señala que has estado entrecerrando los ojos para leer cosas que solían ser perfectamente claras. Pero a medida que trazaba la línea de tiempo hacia atrás, comencé a ver el patrón. Había comenzado pequeño, con pequeños comentarios sobre que mi cocina era demasiado anticuada. Mi ropa estaba pasada de moda. Mis opiniones eran obsoletas. Jessica tenía un don para entregar estas observaciones de una manera que sonaba útil en lugar de hiriente, como si me estuviera haciendo un favor al señalar mis defectos. Eleanor, realmente deberías probar esta nueva receta que encontré. Es mucho más moderna que esa pesada cazuela que siempre haces. O, ¿ese vestido es tan dulce? ¿Pero no crees que algo con un corte más contemporáneo sería más halagador? Al principio, había intentado tomar sus sugerencias en serio. Compré ropa nueva con dinero que realmente no podía permitirme gastar. Aprendí nuevas recetas aunque las mías antiguas habían alimentado exitosamente a esta familia durante décadas. Me mordí la lengua cuando reorganizó mis muebles y donó mis pertenencias a la caridad sin preguntar. Me dije a mí misma que esto era lo que hacían las familias. Crecían y cambiaban y se adaptaban a las necesidades de los demás. Me dije a mí misma que mi incomodidad era solo una parte natural de envejecer, de aprender a compartir espacio con la próxima generación. Pero los cambios nunca parecían satisfacer a Jessica. No importaba cuánto modificara mi comportamiento, cuánto intentara conformarme a su visión de lo que debería ser, nunca era suficiente. Las críticas continuaban, siempre entregadas con esa misma sonrisa servicial, siempre seguidas por la implicación de que yo estaba siendo demasiado sensible si me ofendía. Solo estoy tratando de ayudarte, Eleanor. Sé lo difícil que es mantenerse al día con los tiempos cambiantes. Mientras tanto, Marcus parecía ajeno a la sutil guerra que se libraba en su propio hogar. O tal vez no estaba completamente ajeno. Tal vez simplemente eligió no ver lo que estaba sucediendo, porque reconocerlo hubiera requerido que tomara partido, y tomar partido habría interrumpido la vida cómoda que había construido con su esposa.
Era más fácil asumir que su madre estaba imaginando desaires donde no existían, más fácil creer que las intenciones de Jessica eran puras y que su madre simplemente estaba siendo difícil. Había sido madre soltera durante la mayor parte de la infancia de Marcus después de que Robert muriera en ese accidente de construcción, cuando Marcus tenía solo 15 años. Había trabajado en 2 empleos para mantener comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas, limpiando edificios de oficinas por la noche y trabajando en la charcutería Goldstein durante el día, cortando carne y haciendo sándwiches para la multitud del almuerzo que salía de la estación de metro cercana. Mis manos habían sido permanentemente teñidas con el olor a pastrami y mostaza, mi espalda permanentemente curvada por inclinarme sobre cubos de trapeador y aspiradoras industriales. Pero nunca me había quejado, ni una sola vez. Cada ampolla en mis pies, cada dolor en mis articulaciones, cada noche sin dormir preocupada por los pagos de la hipoteca y las facturas de electricidad, había valido la pena porque estaba construyendo algo para mi hijo. Le estaba dando la base que necesitaba para crear una vida mejor para sí mismo, para escapar del ciclo de lucha e incertidumbre que había definido mi propia existencia. Cuando se graduó de la universidad, la primera persona en nuestra familia en hacerlo, había llorado lágrimas de pura alegría y orgullo. Y cuando trajo a Jessica a casa durante su último año, había estado tan feliz de verlo enamorado. Ella era hermosa, inteligente y ambiciosa. Todo lo que yo quería para mi hijo en una pareja. Venía de una familia con dinero. El tipo de familia donde la universidad era una expectativa en lugar de un sueño, donde las carreras se planificaban en lugar de tropezar con ellas por necesidad. Pensé que ella sería buena para Marcus, que lo ayudaría a alcanzar alturas que nunca había podido imaginar para él. Lo que no había anticipado era que Jessica me vería como un obstáculo para la vida que imaginaba para sí misma y para Marcus. En su mundo, los padres ancianos eran cuidadosamente mantenidos a distancia, visitados en días festivos y ocasiones especiales, pero nunca se les permitía entrometerse en los asuntos cotidianos de las parejas jóvenes exitosas. La idea de una suegra viviendo en el mismo apartamento, compartiendo el mismo espacio, estando presente para los momentos íntimos del matrimonio y la paternidad, era aparentemente anatema para todo lo que ella creía sobre cómo deberían funcionar las familias modernas. Pero Marcus era todo lo que yo tenía. Después de que Robert murió, había volcado toda mi energía en criar a mi hijo, dejando poco tiempo u oportunidad para las amistades e intereses externos que podrían haberme sostenido en mis últimos años. Mi mundo se había contraído al tamaño de nuestra unidad familiar, y cuando Marcus se casó con Jessica, ella se convirtió en parte de esa unidad, me gustara o no. Cuando me preguntaron si podían mudarse a mi apartamento para ahorrar dinero mientras Marcus establecía su práctica contable, había dicho que sí sin dudarlo. Cuando me preguntaron si ayudaría con el cuidado de los niños después de que Tyler naciera, había aceptado con entusiasmo. Cuando me preguntaron si podía contribuir a los gastos del hogar ahora que había más bocas que alimentar, había entregado con gusto una porción cada vez más grande de mis modestos ingresos. Pero lo que pensé que era un acuerdo basado en el apoyo mutuo y la solidaridad familiar, Jessica aparentemente lo vio como una serie de imposiciones e inconvenientes. Mi presencia en el apartamento significaba que no podía decorar exactamente como le gustaba. Mi ayuda con Tyler significaba que tenía que compartir las decisiones de crianza con alguien cuyos métodos consideraba anticuados. Mis contribuciones financieras venían con la expectativa no dicha de que seguiría siendo bienvenida y valorada como miembro del hogar. Una expectativa que Jessica encontraba cada vez más gravosa a medida que pasaba el tiempo. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Tyler, me desperté con una sensación de claridad que no había sentido en años. La niebla de confusión y duda que había estado nublando mi juicio durante tanto tiempo parecía haberse levantado durante la noche, y finalmente pude ver mi situación por lo que realmente era. No era un miembro de la familia amado, a quien generosamente se le permitía envejecer en un lugar rodeado de seres queridos. Era una inquilina cuyo contrato podía ser rescindido a voluntad. Una niñera cuyos servicios podían ser dispensados cuando ya no fueran necesarios,
un recurso financiero cuyo valor se medía puramente en términos de lo que podía proporcionar. La realización debería haber sido devastadora, pero en su lugar sentí algo que me sorprendió. Una chispa de ira que no había sentido en décadas. No la mezquina irritación que viene de las frustraciones diarias, sino la ira profunda y justa que surge cuando finalmente entiendes que has sido aprovechada por personas que deberían haberte protegido. Era la misma ira que había sentido cuando era joven, cuando los empleadores intentaban pagarme menos que a los trabajadores masculinos que hacían el mismo trabajo. La misma ira que me había impulsado a través de esos agotadores años de maternidad soltera, cuando me negaba a aceptar caridad o lástima de nadie. Esa ira era como una pequeña llama en la oscuridad, y me encontré protegiéndola, nutriéndola, permitiéndole crecer más fuerte. Porque por primera vez en años tenía algo que se sentía como poder, aunque solo fuera el poder de ver mi situación clara y honestamente. Jessica podría controlar muchas cosas sobre mi vida, pero no podía controlar cómo elegía interpretar y responder a su trato hacia mí. Pasé ese día moviéndome a través de mi rutina habitual con nuevos ojos. Noté cómo Jessica se estremecía ligeramente cuando entraba a la cocina para prepararme mi café de la mañana, como si mi presencia fuera una intrusión física en su espacio. Noté cómo le hablaba a Tyler sobre los planes para el próximo fin de semana sin incluirme a mí, aunque yo había sido su cuidadora principal los fines de semana durante años. Noté cómo contestaba su teléfono con una voz brillante y alegre, pero dejaba que su expresión se volviera plana y fría en el momento en que me veía escuchando. Pero también noté cosas que había estado demasiado herida y confundida para ver antes. La forma en que Tyler automáticamente me buscaba cuando se raspaba la rodilla, aunque su madre estaba justo allí. La forma en que todavía me pedía los cuentos para dormir que le había estado contando desde que era un niño pequeño, los que Jessica nunca se había molestado en aprender. La forma en que guardaba sus dibujos de la escuela para mostrármelos primero a mí, antes de que cualquier otra persona en la familia tuviera la oportunidad de verlos. Y noté algo más. Algo que me heló la espina dorsal cuando finalmente me permití reconocerlo. La pila de correo que se había estado acumulando en la mesa del pasillo durante semanas, correo que Jessica siempre afirmaba manejar por mí como un favor, en realidad no había sido atendida en absoluto. Las facturas no se estaban pagando. Los recordatorios de citas estaban siendo ignorados, y documentos importantes de servicios sociales y Medicare estaban desapareciendo en el caos de la versión de Jessica de la gestión del hogar. Cuando pregunté al respecto esa noche, Jessica me dio la misma sonrisa brillante que siempre usaba cuando estaba a punto de entregar malas noticias de la manera más alegre posible. Oh, Eleanor, no te preocupes por todo ese papeleo aburrido. He estado manejando todo por ti. Ya sabes lo confusos que pueden ser todos esos formularios gubernamentales. No quería que te estreses por eso, pero cuando presioné para obtener detalles, sus explicaciones se volvieron vagas y contradictorias. No podía decirme qué facturas habían sido pagadas o cuándo. No podía producir recibos o números de confirmación. Ni siquiera podía decirme dónde había archivado los documentos, afirmando que había organizado todo en un sistema que sería demasiado complicado para que yo entendiera. Cuantas más preguntas hacía, más defensiva se volvía, hasta que finalmente me gritó con un tono que nunca le había oído usar antes. Mira, Eleanor, estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Administrar esta casa no es fácil, y no tengo tiempo para darte una contabilidad detallada de cada pequeña cosa. Si no confías en que maneje tus asuntos, tal vez deberías encontrar a alguien más para hacerlo. La amenaza era inconfundible. Si continuaba cuestionando sus métodos, retiraría su ayuda por completo, dejándome para navegar sola el laberinto de papeleo y burocracia. A mi edad, con mi energía limitada y mi creciente confusión sobre la tecnología y los procedimientos cambiantes, esa perspectiva era genuinamente aterradora. Así que cedí. Me disculpé por ser difícil, y me retiré a mi habitación sintiéndome más pequeña y más impotente que nunca. Pero esa noche, acostada despierta en la oscuridad, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a retomar el control de mi propia vida, comenzando con mi propio correo.
A la mañana siguiente, mientras Jessica estaba fuera haciendo mandados y Marcus estaba en el trabajo, llamé a la oficina de correos y me arreglé para que mi correo fuera reenviado a un apartado postal que alquilaría bajo mi propio nombre. Era un pequeño paso, casi insignificante en el gran esquema de las cosas, pero se sentía como la primera elección real que había hecho por mí misma en años. Dentro de la semana de hacer ese cambio, el alcance completo de la ayuda de Jessica se hizo claro. Las facturas que había asumido que estaban siendo pagadas automáticamente habían estado acumulando cargos por demora durante meses. Mi seguro de salud había caducado porque se habían perdido pagos de primas. Lo peor de todo, había varias cuentas nuevas de tarjetas de crédito a mi nombre que nunca había abierto. Cuentas que habían sido utilizadas para hacer compras que nunca había autorizado. Alguien había estado usando mi identidad para financiar un estilo de vida que no podía permitirme, y la deuda estaba aumentando a un ritmo alarmante. El descubrimiento me golpeó como un golpe físico. Me senté en el suelo de la oficina de correos, rodeada de pila tras pila de avisos de vencimiento y cartas de cobro, tratando de entender cómo mi vida financiera había girado tan completamente fuera de control sin mi conocimiento. Los números en los papeles parecían nadar ante mis ojos, mientras trataba de calcular cuánto dinero me había sido robado, cuántos meses o años de mis modestos ingresos se requerirían para pagar las deudas que nunca había contraído conscientemente. Pero peor que la traición financiera, era la traición emocional que representaba. Esto no era solo la mala gestión descuidada de alguien que estaba abrumada y desorganizada. Este era un fraude deliberado, llevado a cabo por alguien que había ganado mi confianza específicamente con el propósito de explotarla. Jessica no había estado ayudándome a administrar mis asuntos por amabilidad o obligación familiar. Me había estado robando sistemáticamente, usando mi propia confusión y dependencia contra mí para cubrir sus huellas. El camino a casa desde la oficina de correos se sintió como el viaje más largo de mi vida. Cada paso llevaba el peso de una decisión que no estaba segura de ser lo suficientemente valiente para tomar. Podía confrontar a Jessica y Marcus sobre lo que había descubierto, exigir responsabilidad y restitución, y arriesgarme a la explosión que inevitablemente seguiría. O podía continuar fingiendo ignorancia, seguir jugando el papel de la anciana confundida que estaba agradecida por cualquier migaja de atención y cuidado que la familia eligiera darle. Para cuando llegué a nuestro edificio, había tomado mi decisión. Subí los 4 tramos de escaleras hasta nuestro apartamento, con más determinación de la que había sentido en décadas, mi corazón latiendo no por el esfuerzo, sino por la anticipación de finalmente defenderme. La pequeña llama de ira que había estado ardiendo en mi pecho durante días, ahora rugía en un fuego que me calentaba desde adentro hacia afuera. Estaba cansada de ser una víctima. Estaba cansada de que se aprovecharan de mí. Estaba cansada de oler como el pasado mientras otras personas gastaban mi futuro. Pero cuando abrí la puerta del apartamento y vi a Jessica en la cocina, haciendo tranquilamente su almuerzo con comestibles que yo había pagado, las palabras murieron en mi garganta. Me miró con esa misma sonrisa brillante, la que ahora reconocía como una máscara diseñada para esconder su completa falta de afecto genuino o respeto por mí. Hola, Eleanor. ¿Cómo estuvo tu mañana? Estaba haciendo un sándwich. ¿Te gustaría que te hiciera uno también? La oferta de comida, entregada en ese tono alegre, estaba tan en desacuerdo con lo que ahora sabía sobre su verdadero carácter que casi me reí. Aquí estaba una mujer que me había estado robando sistemáticamente durante meses, tal vez años, y me estaba ofreciendo hacerme un sándwich, como si no fuéramos más que compañeras de cuarto compartiendo una comida casual. La disonancia cognitiva era tan extrema que por un momento me pregunté si estaba perdiendo la cabeza, si la evidencia que había visto con mis propios ojos era de alguna manera un malentendido que podría ser aclarado con una simple conversación. Pero luego recordé el tono de su voz cuando había susurrado, «Ella huele como el pasado», en la fiesta de Tyler. Recordé la crueldad casual de ese momento, la forma en que me había discutido como si fuera un olor desagradable con el que lidiar, en lugar de un ser humano con sentimientos y dignidad. Y supe que no había malentendido aquí,
No había explicación inocente que hiciera que nada de esto fuera aceptable. Jessica, dije, mi voz más firme de lo que había esperado. Necesitamos hablar. Algo en mi tono debe haberle alertado sobre el cambio en nuestra dinámica, porque su sonrisa parpadeó ligeramente en los bordes, pero se recuperó rápidamente, dejando su sándwich y prestándome toda su atención con el tipo de preocupación exagerada que las personas usan cuando están complaciendo a alguien que consideran mentalmente inestable. Por supuesto, Eleanor. ¿Qué tienes en mente? Pareces molesta por algo. Saqué la pila de facturas y avisos de cobro que había estado llevando en mi bolso, colocándolos sobre el mostrador de la cocina con deliberado cuidado. El sonido del papel golpeando la superficie de formica fue agudo y definitivo, como el mazo de un juez cayendo. Quiero saber sobre estas cuentas de tarjetas de crédito que se abrieron a mi nombre. Quiero saber por qué mi seguro ha caducado. Quiero saber a dónde ha ido mi dinero durante los últimos 2 años. Por un momento, la máscara de Jessica se deslizó por completo. La sonrisa servicial desapareció, reemplazada por algo frío y calculador que nunca había visto en su rostro antes. Pero luego se controló, reacomodando sus facciones de vuelta a una expresión de inocente confusión que podría haberme engañado hace solo unos días. Eleanor, cariño, creo que ha habido algún tipo de confusión. ¿Sabes lo confundida que te pones a veces con estas cosas financieras? ¿Por qué no te sientas y me dejas explicarte todo? La condescendencia en su voz, la forma en que me llamaba cariño, como si fuera una niña, la sugerencia de que estaba confundida en lugar de informada, encendió algo en mí que no había sentido desde que era una joven luchando por cada migaja de respeto y reconocimiento en un mundo que quería descartarme. Me erguí en toda mi estatura, todos mis 5 pies y 2 pulgadas, y miré a Jessica directamente a los ojos. No estoy confundida, dije, cada palabra nítida y clara. No soy estúpida. Y no voy a quedarme aquí y dejar que me hagas dudar sobre mis propios registros financieros. Alguien ha estado usando mi crédito para hacer compras que nunca autoricé, y alguien ha estado interceptando mi correo para ocultar la evidencia. Ya que eres la única persona que ha tenido acceso a mi información personal, creo que ambas sabemos quién es ese alguien. El silencio que siguió se sintió como si se extendiera por horas, aunque probablemente duró no más de unos segundos. Jessica me miró como si de repente hubiera empezado a hablar un idioma extranjero, como si la idea de que yo pudiera ser realmente capaz de pensamiento independiente e investigación estuviera completamente más allá de su comprensión. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de calidez o preocupación. No sabes de lo que estás hablando, Eleanor. Eres una anciana que apenas puede recordar lo que desayunó, y mucho menos gestionar arreglos financieros complejos. Si hay problemas con tus cuentas, probablemente sea porque olvidaste compras que hiciste tú misma, o porque le diste tu información a algún telemarketer que se aprovechó de ti. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotras como una nube venenosa. Estaba tratando de hacerme dudar de mi propia cordura, para convencerme de que yo era el problema en lugar de la víctima. Era una táctica que reconocí de mis días más jóvenes, cuando los hombres intentaban desestimar mis quejas sobre acoso laboral, sugiriendo que estaba siendo demasiado sensible o malinterpretando un comportamiento inocente. Las mismas armas psicológicas que habían sido usadas contra mí décadas atrás estaban siendo desplegadas por mi propia nuera en mi propia cocina. Pero yo no era la misma joven asustada que una vez se había permitido ser silenciada por tales tácticas. Era una sobreviviente que había criado a un niño sola, que había trabajado en múltiples empleos durante décadas, que había navegado por las complejidades de la viudez y el envejecimiento sin perder mi dignidad esencial. Había sido temporalmente debilitada por el dolor y la soledad, pero no había sido destruida, y no iba a dejar que las tácticas de manipulación de Jessica funcionaran conmigo ahora. Muéstrame los recibos, dije simplemente. Si yo hice estas compras, habrá recibos. Si autoricé estas cuentas, habrá solicitudes con mi firma. Muéstrame el papeleo, Jessica, o admite lo que has hecho. Algo cambió en la expresión de Jessica entonces. Un endurecimiento sutil que me dijo que finalmente había comprendido que sus juegos psicológicos no iban a funcionar.
La máscara de preocupación servicial había sido completamente abandonada ahora, reemplazada por el tipo de fría irritación que alguien podría mostrar hacia un insecto persistente que se negaba a ser apartado. Cuando volvió a hablar, su voz era plana y de negocios, despojada de cualquier calidez o afecto familiar. Bien, ¿quieres saber la verdad? La verdad es que esta familia te ha estado manteniendo durante años mientras tú no contribuyes prácticamente nada a los gastos del hogar. Marcus y yo trabajamos nuestros traseros para pagar este apartamento, para comprar comida, para cubrir los servicios públicos, para atender las necesidades de Tyler. Todo lo que haces es sentarte sintiéndote triste por ti misma y esperando que te cuidemos como una especie de caso de caridad. Se estaba calentando ahora. Años de resentimiento suprimido fluyendo en un torrente de acusaciones y justificaciones. ¿Crees que tu pequeño cheque de seguridad social cubre tu parte justa de vivir aquí? ¿Crees que los pocos dólares que contribuyes para los comestibles te convierten en una socia igual en este hogar? Hemos estado subsidiando tu existencia durante una década, Eleanor, y francamente, estamos cansados de ello. Si usé tu crédito para comprar cosas para esta familia, cosas que benefician a todos, incluyéndote a ti, entonces tal vez deberías considerarlo una forma de pago atrasado por todo el apoyo que has estado recibiendo. La lógica estaba tan retorcida, tan completamente divorciada de la realidad, que por un momento me quedé sin palabras. Según la versión de los eventos de Jessica, yo de alguna manera estaba en deuda con ellos por el privilegio de ser abusada emocionalmente y explotada financieramente. Mis contribuciones al hogar, tanto financieras como en términos de cuidado infantil y trabajo doméstico, habían sido misteriosamente borradas de la narrativa, reemplazadas por una historia en la que yo no era más que un parásito alimentándome de su generosidad. Pero lo que más me impactó no fue la injusticia de sus acusaciones. Fue la revelación de que así era como ella siempre me había visto, desde el principio de nuestra relación. Todos esos años en los que pensé que estaba siendo bienvenida en una unidad familiar ampliada, ella había estado llevando un libro mental de cada centavo que imaginaba que les debía. Todas esas veces en las que había tratado de ser útil y solidaria, ella había estado catalogando mis contribuciones como inadecuadas y mi presencia como una carga. Tienes razón en una cosa, dije, sorprendiéndola al estar de acuerdo con parte de su declaración. He estado contribuyendo a este hogar durante años. He estado pagando alquiler, comprando comestibles, cubriendo servicios públicos y proporcionando cuidado infantil gratuito. Pero aparentemente eso no es suficiente para ti. Aparentemente, en tu mente, esas contribuciones te dan derecho a robarme. Tomé la pila de facturas del mostrador y se las tendí como evidencia en un caso judicial. Estos no son gastos domésticos, Jessica. Estos son cargos por ropa y cosméticos y comidas en restaurantes, compras hechas con tarjetas de crédito que nunca solicité. Esto no es tú tratando de cubrir costos legítimos de la familia. Esto es tú usando mi identidad para financiar tu estilo de vida personal. Y eso no es una obligación familiar o un malentendido. Eso es fraude. La palabra fraude pareció golpear a Jessica como un golpe físico. Por primera vez desde que la conversación había comenzado, parecía genuinamente preocupada en lugar de solo molesta. Las implicaciones legales de lo que había estado haciendo debían haberle ocurrido finalmente. La posibilidad de que esta situación pudiera escalar más allá de una discusión familiar hacia algo con consecuencias reales. No puedes probar nada de eso, dijo, pero había menos convicción en su voz ahora. Y aunque pudieras, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Llamar a la policía contra tu propia familia? ¿Llevar a la esposa de tu hijo a los tribunales? ¿Destruir el hogar de Tyler solo porque estás enojada por algunas facturas de tarjetas de crédito? Ahí estaba, la carta final en la mano de Jessica, la amenaza que me había mantenido sumisa y callada durante años. Si contraatacaba, si exigía responsabilidad, si me negaba a aceptar ser abusada, entonces yo sería la responsable de destruir la familia. Tyler sería quien sufriría. Marcus se vería obligado a elegir entre su esposa y su madre, y todos sabíamos qué elección haría. Era chantaje emocional de la clase más sofisticada,
diseñado para explotar el mismo amor y lealtad que me hacía vulnerable a la explotación en primer lugar. Jessica sabía que yo soportaría casi cualquier nivel de sufrimiento personal antes que arriesgar la estabilidad o felicidad de Tyler. Sabía que mi miedo a ser completamente cortada de mi familia era más fuerte que mi deseo de justicia o dignidad, y estaba apostando a que este conocimiento sería suficiente para mantenerme callada por el tiempo que me quedara. Por un largo momento, me quedé allí en esa cocina considerando mis opciones. ¿Podría ceder? ¿Disculparme por hacer acusaciones? ¿Y volver a la rutina familiar de estar agradecida por cualquier migaja de afecto e inclusión que la familia eligiera arrojarme? Podría fingir que esta conversación nunca había sucedido. Fingir que no había descubierto el alcance de la traición. Fingir que todo estaba bien mientras todos los demás estuvieran cómodos. O podría elegir un camino diferente. Uno que requeriría más coraje del que estaba segura de poseer. Podría decidir que mi dignidad y respeto propio valían la pena luchar por ellos, incluso si esa lucha venía con un precio que no estaba segura de estar preparada para pagar. Podría decidir que estar sola con integridad era mejor que ser incluida en una familia que me veía como nada más que un recurso para ser explotado. La decisión, cuando llegó, me sorprendió con su claridad. Tal vez fue el recuerdo de la voz de Robert diciéndome que era más fuerte de lo que creía. Tal vez fue pensar en Tyler y qué tipo de lección quería que aprendiera sobre cómo las familias tratan a sus miembros más vulnerables. O tal vez fue simplemente que había alcanzado el límite de lo que un ser humano podría esperar soportar en silencio. Tienes razón, le dije a Jessica, mi voz tranquila y firme. No puedo obligarte a admitir lo que has hecho. No puedo hacer que Marcus vea lo que ha estado sucediendo en su propio hogar. Y no puedo garantizar que contraatacar no tendrá consecuencias para todos en esta familia. Hice una pausa, dejando que esas palabras se asentaran, observando cómo el alivio comenzaba a arrastrarse por las facciones de Jessica. Pensaba que había ganado. Pensaba que me había intimidado con éxito para que volviera a cumplir. Pero luego continué, y el alivio desapareció tan rápidamente como había aparecido. Pero lo que puedo hacer es sacarme por completo de esta situación. Puedo mudarme de este apartamento, cerrar la cuenta conjunta que has estado usando, cambiar mi dirección con todas las agencias relevantes y presentar un informe policial sobre el robo de identidad. Puedo asegurarme de que, pase lo que pase a continuación, no podrás seguir robándome o usando mi presencia como excusa para tu comportamiento. El color desapareció del rostro de Jessica cuando las implicaciones de lo que estaba diciendo la golpearon. Sin mis contribuciones financieras, el estilo de vida cómodo de la familia se volvería mucho más difícil de mantener. Sin mi cuidado infantil gratuito, necesitaría encontrar arreglos alternativos que costarían dinero que no tenían. Sin mi voluntad de ser un chivo expiatorio para todos los problemas de la familia, necesitaría encontrar otras explicaciones para las tensiones y dificultades en su matrimonio. Pero más que eso, mi partida representaría una narrativa que no podría controlar. Si me iba tranquilamente, la gente haría preguntas. Amigos y vecinos y maestros de Tyler se preguntarían qué había pasado con la abuela, que había sido una presencia tan constante en la vida del niño. Jessica tendría que explicar mi ausencia sin admitir su papel en alejarme. Y esa explicación tendría que ser lo suficientemente convincente como para evitar escrutinio. No puedes simplemente irte, dijo Jessica, y por primera vez escuché algo como pánico en su voz. ¿Qué hay de Tyler? ¿Qué hay de Marcus? Esta es tu familia, Eleanor. No puedes simplemente alejarte de tu propia familia por algún malentendido sobre dinero. Pero yo ya me estaba alejando, tanto literal como figurativamente. Recogí las facturas del mostrador y me dirigí hacia mi habitación, dejando a Jessica parada sola en la cocina con su sándwich a medio comer y su reino repentinamente precario. Cuando cerré la puerta de mi dormitorio detrás de mí, la escuché llamándome, su voz haciéndose más aguda y más desesperada con cada palabra. «Eleanor, Eleanor, vuelve aquí. Necesitamos resolver esto. No puedes simplemente huir de tus problemas». Pero ya no eran mis problemas. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión basada en lo que era mejor para mí, en lugar de lo que era más conveniente para todos los demás.
Se sentía aterrador y emocionante al mismo tiempo, como dar un paso al borde de un acantilado y descubrir que podía volar. Esa tarde, mientras Jessica estaba ausente y antes de que Marcus regresara del trabajo, comencé el proceso de reclamar mi independencia. Llamé a un cerrajero e hice cambiar las cerraduras en la unidad de almacenamiento, donde guardaba mis documentos y posesiones más importantes, cosas que Jessica me había estado presionando para que me deshiciera de ellas durante años, alegando que estaban abarrotando el apartamento. Llamé a mi banco y cerré todas las cuentas conjuntas, abriendo nuevas a las que solo yo podía acceder. Llamé a las compañías de tarjetas de crédito y presenté informes de fraude para todas las cuentas que habían sido abiertas sin mi autorización. Cada llamada telefónica se sentía como una pequeña victoria, una recuperación del poder que me había sido arrebatado tan gradualmente que no me había dado cuenta de que se había ido hasta que lo sentí regresar. Los representantes de servicio al cliente con los que hablé fueron amables y profesionales, tratándome como un adulto competente, capaz de manejar sus propios asuntos, en lugar de como una anciana confundida que necesitaba supervisión constante. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había hablado con ese tipo de respeto básico que me encontré cerca de las lágrimas más de una vez durante estas conversaciones. Para cuando Marcus llegó a casa del trabajo esa noche, había hecho un progreso significativo hacia desenredar mi vida de la red de dependencia y control que me había atrapado durante tanto tiempo. Lo escuché hablando con Jessica en tonos bajos y urgentes en su dormitorio, sin duda recibiendo su versión de los eventos del día. Podía imaginar cómo ella enmarcaría la historia, la pobre y confundida Eleanor teniendo algún tipo de crisis de salud mental, imaginando problemas donde no existían, amenazando con destruir a la familia por agravios imaginarios. Cuando Marcus finalmente golpeó en mi puerta, su rostro era una mezcla de preocupación, confusión e irritación apenas suprimida. Parecía un hombre que había vuelto a casa después de un día estresante en el trabajo esperando relajarse con su familia, solo para encontrar su hogar en caos por problemas que no podía entender y con los que no quería lidiar. «Mamá», dijo, sentándose pesadamente en la silla junto a mi cama. «Jessica me dijo que has estado teniendo algún tipo de problema con tus finanzas. Dijo que la acusaste de robarte, lo cual es obviamente ridículo. ¿Te sientes bien? Tal vez deberíamos hacer una cita con tu médico, solo para asegurarnos de que todo está bien con tu medicación». Ahí estaba. La sugerencia de que mis quejas eran síntomas de enfermedad mental en lugar de quejas legítimas. Era la estrategia final de Jessica, y desafortunadamente, era una que Marcus parecía demasiado dispuesto a adoptar. Sería mucho más fácil para él creer que su madre se estaba volviendo senil que enfrentar la posibilidad de que su esposa hubiera estado abusando sistemáticamente de la anciana bajo su techo. Pero yo estaba preparada para esta conversación de una manera que no había estado preparada para mi confrontación con Jessica. Había pasado la tarde recopilando documentación, organizando evidencia y preparando una explicación clara y racional de lo que había estado sucediendo. Extendí los papeles sobre mi colcha como un abogado presentando un caso a un jurado. «Marcus», dije, mi voz suave pero firme, «quiero que mires estos documentos cuidadosamente. Estos son estados de cuenta de tarjetas de crédito para cuentas que nunca abrí, que muestran compras que nunca hice. Estas son facturas que deberían haberse pagado hace meses, facturas que Jessica afirmó que estaba manejando por mí. Estos son cargos por mora y avisos de cobro por deudas que no sabía que existían». Observé su rostro mientras examinaba los papeles. Vi el momento en que la realidad de lo que estaba viendo comenzó a penetrar el muro de negación que había construido alrededor del comportamiento de su esposa. La evidencia era abrumadora e innegable. Páginas y páginas de registros financieros que pintaban un cuadro claro de fraude sistemático y negligencia. «¿Pero por qué Jessica?», comenzó a decir. Luego se calló cuando las implicaciones lo golpearon. Si Jessica me había estado robando, entonces también le había estado mintiendo. Si ella era capaz de este nivel de engaño y manipulación, entonces, ¿de qué más podría ser capaz? ¿Qué más podría él haber sido ciego en su propio matrimonio? «No sé por qué», le dije honestamente.
Tal vez se convenció a sí misma de que de alguna manera merecía el dinero. Tal vez pensó que no viviría lo suficiente para que alguien lo notara. Tal vez solo se acostumbró a verme como algo menos que humano, algo que existía para su conveniencia en lugar de una persona con derechos y dignidad. Marcus estuvo callado por mucho tiempo, mirando fijamente los papeles en sus manos, como si pudieran cambiar o desaparecer si los miraba el tiempo suficiente. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña y derrotada. ¿Qué quieres que haga, mamá? No puedo simplemente echar a mi esposa. No puedo romper el hogar de Tyler. Si Jessica cometió algún tipo de error con tus finanzas, estoy seguro de que podemos solucionarlo de alguna manera. Tal vez podamos establecer un plan de pago o... No, interrumpí, sorprendiendo a ambos con la firmeza de mi respuesta. Esto no es un error que pueda arreglarse con un plan de pago. Este es un patrón de abuso que ha estado ocurriendo durante años. Jessica no me respeta, Marcus. No me ve como un miembro de esta familia. Y no voy a seguir fingiendo que eso es aceptable solo porque es más fácil para todos los demás. Podía ver el conflicto desarrollándose en su rostro, el amor por su madre en guerra con la lealtad a su esposa, el deseo de hacer lo correcto compitiendo con el miedo a las consecuencias. Era un buen hombre en el fondo, pero también era un hombre que había pasado años eligiendo el camino de menor resistencia, evitando conflictos al fingir que los problemas no existían. «Entonces, ¿qué estás diciendo?», preguntó. «¿Quieres presentar cargos? ¿Quieres llevar esto a los tribunales? ¿Quieres destruir nuestra familia por dinero?». Era el mismo argumento que Jessica había hecho, el mismo chantaje emocional disfrazado de preocupación por la unidad familiar. Pero viniendo de Marcus, dolía más de lo que había esperado. Este era mi hijo, el niño por el que había sacrificado todo para criar y educar y lanzar al mundo. Y cuando se vio obligado a elegir entre protegerme a mí y proteger a su esposa, estaba eligiendo a su esposa. «No estoy destruyendo nada», dije tranquilamente. «Me estoy sacando de una situación donde no soy querida ni valorada. Soy demasiado mayor para pasar el tiempo que me queda siendo tratada como una carga por personas que deberían amarme». Los siguientes días pasaron en una niebla de arreglos prácticos y confrontaciones emocionales. Alquilé un pequeño apartamento en Queens, no lejos de donde había vivido con Robert durante nuestros primeros años de matrimonio. Era diminuto pero limpio, con una ventana que daba a un patio donde los niños jugaban y los vecinos colgaban su ropa para secar. Se sentía como un lugar donde podía empezar de nuevo, donde el olor del pasado podría ser reemplazado por la posibilidad de un tipo diferente de futuro. Jessica oscilaba entre la furia y la falsa dulzura, a veces gritándome sobre mi ingratitud y egoísmo, a veces tratando de convencerme de que estaba cometiendo un terrible error al abandonar a la familia. Marcus se retiró dentro de sí mismo, hablándome solo cuando era necesario, y entonces en el tipo de tono educado y distante que podrías usar con un extraño. Tyler parecía confundido por la tensión en el hogar, pero era demasiado joven para entender lo que realmente estaba sucediendo. La noche antes de mudarme, Tyler golpeó en la puerta de mi dormitorio y preguntó si podía entrar. Estaba empacando lo último de mis pertenencias, principalmente libros y fotografías y algunas piezas de joyería que habían pertenecido a mi madre, y él se sentó al borde de mi cama viéndome doblar ropa en cajas. «Abuela», dijo con esa manera seria que tienen los niños cuando están tratando de entender algo más allá de sus años. «¿Te estás mudando porque fuimos malos contigo?». La pregunta me rompió el corazón y me llenó de esperanza al mismo tiempo. Tyler, al menos, había estado prestando atención. Tyler había notado que algo andaba mal con la forma en que me trataban. Tyler todavía me veía como una persona cuyos sentimientos importaban. «Me estoy mudando porque necesito cuidar de mí misma», le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. A veces los adultos necesitan hacer cambios en sus vidas para ser felices y saludables. No significa que no te ame. No significa que no seguiré siendo tu abuela. Solo significa que necesito vivir en un lugar donde pueda ser yo misma. Asintió como si esto tuviera perfecto sentido para él, que tal vez lo tenía.
Los niños tienen una claridad sobre la justicia y la amabilidad que los adultos a menudo pierden a medida que envejecen y se vuelven más dispuestos a aceptar compromisos y excusas. Tyler sabía que yo había estado triste y preocupada, aunque no entendiera todas las razones por las que. ¿Me seguirás contando cuentos?, preguntó, y le prometí que lo haría. ¿Me seguirás haciendo panqueques?, preguntó, y también le prometí eso, siempre que viniera a visitarme en mi nuevo hogar. Cuando Tyler se fue esa noche, me abrazó más fuerte y por más tiempo del que lo había hecho en meses. Se sintió como una bendición para el viaje que estaba a punto de emprender. Incluso si perdía a todos los demás en esta familia, no había perdido el amor de mi nieto. Esa conexión, ese afecto puro y sin complicaciones, sobreviviría a cualquier cambio que estuviera por venir. La mudanza en sí tomó menos de un día. No tenía mucho para llevar conmigo. Años de vivir en el dominio de Jessica me habían enseñado a mantener mis posesiones al mínimo, a evitar acumular cualquier cosa que pudiera ser criticada como desorden o sentimiento anticuado. Pero lo que tenía se sentía precioso de una manera que las posesiones materiales no se habían sentido durante años. Estas eran cosas que había elegido para mí misma, cosas que reflejaban mi propio gusto e historia, en lugar de la visión de otra persona sobre cómo debería vivir. Mi nuevo apartamento se sentía enorme después de la estrecha habitación que había estado ocupando durante tanto tiempo. Tenía espacio para extenderme, para organizar mis muebles como yo quería, para mostrar mis fotografías sin preocuparme de si combinaban con el esquema decorativo de otra persona. Por primera vez en años, podía cocinar lo que quería comer, ver lo que quería ver en la televisión, acostarme y despertarme según mi propio horario, y no según los ritmos de un hogar que nunca había hecho espacio para mí. El silencio fue lo más extraño. Después de años de vivir en un apartamento donde siempre estaba escuchando pisadas en el pasillo, voces en otras habitaciones, las señales sutiles que me dirían si era bienvenida en áreas comunes o debería permanecer escondida en mi habitación, el completo silencio de mi propio espacio se sentía casi alienígena. Pero gradualmente, comencé a apreciarlo. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades, lleno de opciones que eran enteramente mías para tomar. Pero incluso mientras aprendía a disfrutar de mi recién encontrada independencia, Jessica no había terminado con su campaña de guerra psicológica. Comenzó a llamarme varias veces al día, a veces llorando sobre cuánto me extrañaba Tyler, a veces enfurecida acerca de las dificultades financieras que mi partida había creado para la familia. Me enviaba mensajes de texto a todas horas, misivas que inducían a la culpa diseñadas para convencerme de que era una anciana egoísta que estaba castigando a personas inocentes por desaires imaginarios. Los mensajes eran una clase magistral en manipulación emocional. Tyler sigue preguntando cuándo volverás a casa, escribiría. Llora todas las noches y no sé qué decirle. O, Marcus está trabajando turnos dobles ahora para cubrir los gastos con los que solías ayudar. Espero que estés feliz sabiendo que tu propio hijo está sufriendo debido a tu terquedad. Durante un tiempo, estos mensajes tuvieron el efecto deseado. Me acostaba por la noche consumida por la culpa y la duda, preguntándome si había cometido un terrible error al elegir mi propio bienestar sobre la armonía familiar. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez debería haber intentado más para resolver las cosas. Tal vez los problemas en nuestra relación eran tanto mi culpa como de Jessica. Irme había sido un acto de cobardía en vez de coraje. Pero luego una tarde, mientras estaba sentada en una cafetería en mi nuevo vecindario, leyendo uno de los últimos mensajes de Jessica que inducían a la culpa, escuché por casualidad una conversación en la mesa siguiente que cambió mi perspectiva por completo. Dos mujeres de aproximadamente la edad de mi nuera estaban discutiendo una situación difícil con uno de sus parientes ancianos. «Nos está volviendo locos a todos», decía una de ellas. «Es tan necesitada y exigente, siempre queriendo atención, siempre quejándose de algo. Hemos tratado de ser pacientes, pero honestamente, a veces solo quiero decirle que lo supere y que esté agradecida por lo que tiene». «Sé exactamente a qué te refieres», respondió su amiga. Mi abuela era así hacia el final.
Todo era un drama. Todo era culpa de otra persona. Es como si se olvidaran de que otras personas también tienen vidas, que el mundo no gira alrededor de sus problemas. Escuchando esta conversación, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio, pero había sido ocultado por años de condicionamiento y manipulación psicológica. No era la única persona mayor que estaba siendo tratada de esta manera. No era especialmente difícil, exigente o ingrata. Lo que estaba experimentando era parte de un patrón más amplio, una actitud cultural hacia el envejecimiento que veía a las personas mayores como cargas en lugar de seres humanos, problemas a ser manejados en lugar de miembros de familia para ser apreciados. El comportamiento de Jessica hacia mí no era personal, aunque se sentía profundamente personal, era sistémico. Ella había sido socializada para ver a las personas ancianas, y a las mujeres ancianas en particular, como algo menos que completamente humano. Mis necesidades no importaban porque las necesidades de las personas mayores eran inherentemente irrazonables. Mis sentimientos no contaban porque los sentimientos de las personas mayores eran inherentemente inválidos. Mi perspectiva era desestimada porque las perspectivas de las personas mayores eran inherentemente anticuadas e irrelevantes. Entender esto no hizo que el trato de Jessica fuera menos doloroso, pero me ayudó a dejar de culparme por ello. No estaba siendo abusada porque fuera una mala persona o una suegra difícil. Estaba siendo abusada porque era vulnerable, y porque la persona que abusaba de mí había aprendido que las personas mayores vulnerables eran objetivos aceptables para la explotación y la crueldad. Esta realización me dio la fuerza para hacer algo que debería haber hecho semanas antes. Bloqueé el número de Jessica en mi teléfono y cambié mi dirección de correo electrónico. Me negué a involucrarme con sus tácticas de manipulación o permitirle continuar colonizando mi espacio emocional con sus crisis manufacturadas y falsas emergencias. Si ella quería comunicarse conmigo, podría hacerlo a través de Marcus. Si Marcus quería mantener una relación con su madre, podría hacerlo sin permitir que su esposa lo usara como un conducto para su abuso psicológico. El resultado inmediato fue un dichoso regreso de paz y tranquilidad a mi vida diaria. No más teléfonos sonando a horas inapropiadas. No más mensajes de texto diseñados para hacerme sentir culpable por protegerme a mí misma. No más emboscadas emocionales que me dejaban cuestionando mi propia cordura y brújula moral. Finalmente podía comenzar a sanar del trauma de los últimos años, a reconstruir mi sentido de autoestima sin tenerlo constantemente socavado por alguien que nunca se había preocupado por mi bienestar. Pero el resultado más amplio fue aún más significativo. Por primera vez desde la muerte de Robert, comencé a recordar quién era yo fuera de mis roles como madre, abuela y fuente de apoyo financiero. Era una mujer con intereses, opiniones y preferencias que no tenían nada que ver con las necesidades o expectativas de nadie más. Podía leer libros que nadie más aprobaría, ver películas que nadie más quería ver, cocinar alimentos que nadie más estaba obligado a comer. Podía ser excéntrica o convencional, social o solitaria, enérgica o perezosa, enteramente de acuerdo a mis propios deseos en lugar de la agenda de otra persona. La persona que emergió de este proceso de redescubrimiento era alguien a quien no había visto en décadas. Era más fuerte de lo que recordaba, más resistente, más dispuesta a luchar por lo que creía. Tenía opiniones sobre cosas que importaban, y no tenía miedo de expresarlas. Tenía preferencias que no necesitaban ser justificadas ante nadie. Tenía límites que no necesitaban ser disculpados o explicados. Esta mujer también era capaz de formar nuevas relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación o la dependencia. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local y descubrí que tenía cosas que contribuir a las discusiones sobre literatura e ideas. Me ofrecí como voluntaria en un jardín comunitario y encontré que mi conocimiento sobre plantas y crecimiento era valorado por personas que me veían como competente en lugar de confundida. Comencé a tomar una clase de acuarela en el centro comunitario y aprendí que tenía habilidades artísticas que nunca había tenido tiempo para desarrollar cuando mi vida estaba consumida por las necesidades de otras personas. Pero quizás, lo más importante,
Comencé a entender que el amor que sentía por Tyler no requería que tolerara el abuso de sus padres. Si acaso, protegerme de ese abuso me hacía una mejor abuela, porque me permitía estar presente con él de una manera que no estaba manchada por el resentimiento o la ira reprimida. Cuando pasábamos tiempo juntos, lo que hacíamos regularmente, a pesar de los intentos de Jessica de limitar nuestro contacto, podía concentrarme completamente en él, en lugar de en manejar mis propias heridas emocionales. Tyler, por su parte, parecía entender y respetar los cambios en nuestra relación. Nunca hizo preguntas incómodas sobre por qué me había mudado o por qué había tensión entre sus padres y yo. Simplemente aceptó que la abuela ahora vivía en un lugar diferente, un lugar donde siempre era bienvenido y donde las reglas eran diferentes a las de casa. En mi apartamento podía ser tan ruidoso o tranquilo como quisiera. Podía ayudar a cocinar comidas sin que le dijeran que estaba haciendo un desastre. Podía hacer tantas preguntas como quisiera sin ser callado o redirigido. En resumen, podía ser un niño de la manera en que los niños necesitan ser niños, sin constante manejo y control adulto. El contraste entre el comportamiento de Tyler en mi apartamento y su comportamiento en casa era sorprendente. En casa, a menudo estaba ansioso y sumiso, caminando de puntillas alrededor de los estados de ánimo y expectativas de su madre. En mi lugar, estaba relajado y animado, lleno de historias y chistes y observaciones tontas sobre el mundo que lo rodeaba. Me rompía el corazón ver cuánto estrés estaba cargando para un niño tan joven, cuánto trabajo emocional ya estaba haciendo para mantener la paz en su hogar. Pero también me daba esperanza. Tyler estaba aprendiendo que había diferentes formas de vivir, diferentes enfoques para las relaciones, diferentes estándares sobre cómo las personas deberían tratarse entre sí. Aunque aún no pudiera articularlo, estaba absorbiendo lecciones sobre respeto y amabilidad y amor incondicional que le servirían bien a medida que creciera. 6 meses después de que me mudara, Marcus llamó para decirme que él y Jessica se estaban divorciando. La conversación fue incómoda y breve. No proporcionó detalles sobre lo que finalmente le había abierto los ojos al carácter de su esposa, y yo no pregunté. Pero sí dijo algo que significó más para mí que todas las disculpas del mundo. Debería haberte escuchado, mamá. Debería haberte protegido mejor. No fue una reconciliación completa. Demasiado había sucedido. Demasiada confianza se había roto para que simplemente volviéramos a la relación que una vez compartimos. Pero fue un comienzo. Un reconocimiento de que los problemas en nuestra familia no eran completamente mi culpa. Un reconocimiento de que tenía quejas legítimas que merecían ser escuchadas y abordadas. Más importante aún, significaba que la situación de vida de Tyler cambiaría de maneras que podrían darle más estabilidad y paz. Marcus siempre había sido el padre más gentil, más paciente y comprensivo, menos preocupado por controlar cada aspecto del comportamiento y entorno de su hijo. Con Jessica fuera de escena, Tyler tendría más libertad para ser él mismo, más espacio para desarrollar sus propios intereses y opiniones sin críticas y corrección constantes. Los procedimientos de divorcio fueron complicados y enredados, involucrando batallas por la custodia y disputas financieras que ocasionalmente requerían mi testimonio sobre la historia de fraude y manipulación de Jessica. Fue doloroso airear los asuntos privados de nuestra familia en la corte, ver a Tyler atrapado en medio de conflictos adultos que no debería haber tenido que presenciar. Pero también fue validante tener una tercera parte objetiva, el juez, reconocer que el comportamiento de Jessica había sido inapropiado y dañino. Al final, a Marcus se le otorgó la custodia principal de Tyler, con Jessica recibiendo derechos de visita supervisados que reflejaban las preocupaciones del tribunal sobre su estabilidad mental y su historia de delitos financieros. También se le ordenó pagar restitución por el dinero que me había robado, aunque no estaba conteniendo la respiración sobre realmente recibir esos pagos. El dinero nunca había sido el punto, de todos modos. El punto había sido establecer un registro público de que lo que me había hecho estaba mal, que las personas mayores tienen derechos que deben ser respetados, que las relaciones familiares no le dan a nadie licencia para cometer fraude o abuso. El día en que el divorcio se finalizó,
Tyler vino a quedarse conmigo por una semana mientras Marcus resolvía nuevos arreglos para el cuidado de los niños y se instalaba en su papel como padre soltero. Fue el período más largo que habíamos pasado juntos desde que me había mudado, y nos dio a ambos la oportunidad de ajustarnos a la nueva dinámica de nuestra relación. Tyler estaba más callado de lo habitual al principio, procesando la realidad de que el matrimonio de sus padres había terminado, que su estructura familiar estaba cambiando de maneras que no podía controlar. Pero a medida que pasaban los días, lo vi comenzar a relajarse de maneras que no había visto desde que era un niño muy pequeño. Sin la presencia constante y la crítica de Jessica, se volvió más espontáneo, más curioso, más dispuesto a expresar opiniones que podrían no cumplir con la aprobación de los adultos. Pasamos esos días haciendo cosas simples juntos, cocinando panqueques para el desayuno, leyendo cuentos, haciendo rompecabezas, dando largos paseos por el vecindario. Pero había una calidad de libertad en estas actividades que había estado ausente de nuestras interacciones cuando vivíamos en el mismo apartamento. Tyler sabía que yo no iba a ninguna parte, que nuestro tiempo juntos no dependía del humor o el horario de otra persona, que podía contar conmigo para estar consistentemente presente y comprometida, sin tratar de manejar o controlar su experiencia. En la última noche de esa semana, mientras lo arropaba en el sofá-cama que había preparado en mi sala de estar, Tyler dijo algo que me hizo llorar. «Abuela», dijo, «me gusta más cuando vives en tu propio lugar. Pareces más feliz aquí, de la boca de los niños». Este niño de 8 años había notado algo que me había llevado años entender, que de hecho era más feliz viviendo independientemente, que el estrés y la ansiedad que había cargado durante tanto tiempo se había levantado cuando me saqué de un ambiente tóxico. Tyler me había dado el mayor regalo posible, el reconocimiento de que mi decisión de priorizar mi propio bienestar no había sido egoísta o destructiva, sino saludable y necesaria. Mientras escribo esto ahora, 2 años después de esa conversación con Jessica en la cocina, puedo decir honestamente que dejar ese apartamento fue la mejor decisión que tomé en la segunda mitad de mi vida. No fue fácil. Hubo noches en que la soledad se sentía abrumadora, días en que cuestionaba si tenía la fuerza para construir una vida completamente nueva a mi edad. Pero la alternativa, continuar aceptando el abuso y la explotación a cambio de la ilusión de conexión familiar, habría sido peor que la soledad. Hubiera sido una traición a todo lo que había aprendido sobre mi propio valor y dignidad a lo largo de 7 décadas de vida. Mi vida ahora es más pequeña en algunos aspectos de lo que era cuando estaba integrada en el hogar de Marcus y Jessica. Tengo menos dinero, ya que ya no contribuyo a un presupuesto compartido, y me beneficio de economías de escala. Tengo menos personas a mi alrededor a diario, ya que ya no vivo en medio de las idas y venidas de una familia ocupada. Tengo menos certeza sobre quién me cuidará si me enfermo gravemente o quedo discapacitada, ya que no puedo contar con miembros de la familia que me ven como una obligación en lugar de un pariente querido. Pero mi vida también es más grande en formas que importan más que el dinero o la conveniencia o la seguridad. Tengo más autonomía, más dignidad, más oportunidades para tomar decisiones basadas en mis propias preferencias en lugar de las expectativas de otras personas. Tengo relaciones que se basan en el afecto mutuo y el respeto en vez del deber y la culpa. Tengo tiempo y energía para perseguir intereses que había olvidado que poseía, para desarrollar aspectos de mi personalidad que habían sido suprimidos por años, de tratar de hacerme lo más pequeña y discreta posible. Lo más importante, tengo el respeto y el amor de Tyler de una manera que nunca tuve cuando permitía que su madre me tratara mal. Los niños aprenden cómo tratar a las personas observando cómo se comportan los adultos a su alrededor. Si hubiera continuado aceptando el abuso de Jessica, le habría estado enseñando a Tyler que las personas mayores no merecen consideración, que los miembros de la familia pueden ser crueles entre sí sin consecuencias, que la debilidad invita a la explotación. Al defenderme, le enseñé que cada persona tiene un valor inherente, que el amor no requiere aceptar el maltrato, que a veces lo más amoroso que puedes hacer es establecer límites que protejan tu propio bienestar. Tyler tiene 10 años ahora,
y nuestra relación continúa evolucionando a medida que crece, y se vuelve más capaz de entender las complejidades de las relaciones adultas. Él sabe que el divorcio de sus padres fue en parte el resultado del trato de su madre hacia mí, aunque he tenido cuidado de nunca hablar mal de Jessica en su presencia. Sabe que elegí vivir independientemente porque necesitaba cuidarme a mí misma, no porque dejé de amarlo a él o a su padre. Sabe que las familias vienen en muchas formas diferentes y que a veces la configuración más saludable no es la que parece más tradicional desde afuera. Lo que Tyler no sabe todavía, pero entenderá algún día cuando sea mayor, es que la decisión de su abuela de abandonar una situación abusiva fue un acto de amor. Amor por sí misma, amor por él, y amor por el principio de que la dignidad humana vale la pena luchar por ella independientemente de la edad o las circunstancias. Espero que esa lección permanezca con él toda su vida, que influya en cómo trata a las personas mayores en su propia familia y comunidad, que le dé el coraje para defenderse a sí mismo y a otros cuando defenderse es difícil pero necesario. Para aquellos de ustedes que escuchan esta historia y reconocen aspectos de su propia experiencia en lo que he compartido, quiero que sepan que no están solos. El abuso a los ancianos es más común de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, y toma muchas formas: explotación financiera, manipulación emocional, negligencia física, aislamiento social, y la erosión sistemática de la dignidad y autonomía que puede hacer que las personas mayores se sientan sin valor e invisibles. Si están experimentando este tipo de trato, por favor sepan que la edad no los descalifica del respeto y la amabilidad. Sus necesidades importan. Sus sentimientos son válidos. Su perspectiva tiene valor. Merecen ser tratados con la misma consideración que se extendería a cualquier otro adulto, independientemente de cuán dependientes puedan ser de los miembros de la familia para varias formas de apoyo. El cambio es posible a cualquier edad. La independencia es posible a cualquier edad. El descubrimiento o redescubrimiento de alegría y propósito y relaciones significativas es posible a cualquier edad. Puede requerir más coraje y determinación de los que piensan que poseen, pero la alternativa, aceptar el abuso y la explotación como el precio de la conexión familiar, no es manera de pasar el tiempo que les queda en esta tierra. Ustedes valen la pena luchar por ello. Su dignidad vale la pena protegerla. Su felicidad importa, no solo para ustedes, sino para las generaciones más jóvenes que están observando y aprendiendo de su ejemplo. A veces lo más importante que una persona mayor puede hacer es negarse a ser invisible, negarse a aceptar un trato despectivo, negarse a disculparse por ocupar espacio en el mundo. El olor del pasado no es algo de lo que avergonzarse. Es la evidencia de una vida plenamente vivida, de experiencias acumuladas, de sabiduría ganada a través de sobrevivir a cualquier desafío que haya llegado a su camino. Dejen que ese aroma sea de fuerza en lugar de derrota, de resistencia en lugar de resignación, de dignidad en lugar de desesperación. ¿Alguna vez han experimentado algo similar a lo que pasé con Jessica y Marcus? ¿Se han encontrado preguntándose si están siendo demasiado sensibles, demasiado exigentes, demasiado problema para las personas que afirman amarlos? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Su experiencia importa, y alguien más podría encontrar esperanza y coraje al saber que no están solos. Si esta historia tocó su corazón o abrió sus ojos a algo que no habían considerado antes, por favor, den me gusta a este video y suscríbanse al canal. Su apoyo ayuda a asegurar que historias como la mía lleguen a las personas que más necesitan escucharlas. Las personas que están sentadas en sus pequeñas habitaciones, ahora mismo preguntándose si tienen la fuerza para elegir la dignidad sobre la falsa paz. Recuerden, nunca son demasiado mayores para comenzar de nuevo. Nunca son demasiado mayores para exigir algo mejor. Nunca son demasiado mayores para elegirse a sí mismos.